días y bienvenidos sean todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Olis. y Wizard. Y dos de M entran a un bar y se encuentran con unos tipos con hachas cubiertos con pieles. Ujú. Hoy nos toca hablar de bárbaros. No me sale bien la furia. Bueno, 10 puntos por intentarlo por lo menos. ¿Gané un punto de experiencia por lo menos? Ay, Dios, sí, ponele que sí. Eh, bueno, creo que con los bárbaros cerraríamos las clases melee, o sea, de cuerpo a cuerpo. Ujú. Hablando de tercera edición, es la última clase con ataque alto que nos queda. Y bueno, podemos ir un poco a la cuestión. Hablamos la última vez de guerreros y si bien tienen bastante en común con los guerreros, también tienen muchas cosas en común con los exploradores, por ejemplo, o los druidas. Es más, creo que hacen como una especie de tríada entre los exploradores, los druidas y los bárbaros. Ujú. Wizard of the Coast también pensaba lo mismo y por eso salió el suplemento Señores de los Salvajes. Claro, tal cual. Eh, pero bueno, digamos que son bárbaros en función de la civilización, hablando de reinos olvidados, ¿no? Con respecto a las civilizaciones primordiales o hegemónicas, como que están por fuera de eso, viven como más en tribus y qué sé yo, y en función de eso son bárbaros para la civilización. Y están sumamente basados en los guerreros berserker vikingos, comparten muchos rasgos con ellos. Los berserker vikingos eran guerreros que entraban en un trance de guerra, digamos, y eso aparentemente les daba algún tipo de capacidad para resistir el dolor o pelear sin miedo y cosas por el estilo, y eran muy temidos por los enemigos, obviamente, porque no sabías lo que podía pasar. Y se describen en algunos escritos que incluso eran peligrosos para sus propios aliados porque cuando estaban en ese trance no distinguían amigos de No, enemigos. ujú. También se Algo dice que... muy, Sí. algo muy similar a lo que pasa con la gente que viene al bar y toma de más. Sí, básicamente, pero es un muy buen punto porque en general se asocia el trance de guerra de los vikingos con el consumo de sustancias alucinógenas o... Bueno, sí, alucinógenas, porque también hablan de una cerveza que estaría contaminada con el componente activo del LSD. Ah, Y claro, entonces los tipos iban re locos al combate, estaban re sí. pasados y como estaban re duros no sentían dolor, lo cual es un fin de semana cualquiera en el conurbano, pero bueno, básicamente los tipos iban drogados a pelear y por eso podían rendir más que los que no en combate. Y bueno, y también lo que los destaca, digamos, y es importante para lo que vamos a hablar después, es que siempre se los describe como que iban encuerados, o sea, iban vestidos con dos pieles, con la suya propia y con las de un animal, y nada más. Mm. Y en general se los asocia con osos, lobos y venados. Hablando de referencia histórica, ¿no? Ujú. Ahora bien, pasando a los bárbaros de D&D, arrancarían en tercera edición y parten de esta idea del tipo que vive en una tribu, que no se lleva bien con la civilización, o que le parece como apartarse de la esencia y que el tipo está tan conectado a sus raíces que puede despertar una furia animal que hace que se destaque en combate. Sí, digamos que se deja bastante explícito que la perspectiva, de hecho, en el libro de Señores de lo Salvaje habla de una lógica en el caos, como perspectiva del bárbaro dice, dale con todo lo que tenga, dale rápido, dale duro y dale hasta que dejen de moverse. Esa es la lógica del bárbaro. Lo que se busca de distinguir, o sea, con distinguir esta clase de la del guerrero, lo que se busca es entender que, digamos que el guerrero es un muy buen combatiente, es muy versátil y puede tener cierto poderío, pero también está bañado de lo que sería una disciplina marcial, un entrenamiento en armas, un camino como más lógico y más pensado, mientras que el Barbarian lo que va a tener es que no se va a poner a dar muchas vueltas con eso. Es un tipo fuerte
y va a buscar ser cada vez más fuerte y cada vez pegar más fuerte y entrar y salir rápido de los combates. O sea, entrar, matar, salir. Tal cual, del guerrero decíamos que como que se entrenaba mucho y tenía una cuestión de disciplina y por eso aprendía muchas dotes y toda esa cuestión. Y el bárbaro es como que tiene su habilidad que lo define, que es la furia, que es una habilidad que puede activar y gana fuerza, gana resistencia al daño, gana un montón de cosas que lo hacen mucho más efectivo en combate, pero tiene un timer eso, digamos. Y ese es el timer que el bárbaro quiere que dure el combate. El bárbaro no quiere que se extienda más allá de eso, y de hecho la furia le da las herramientas para lograr que no se extienda más allá de eso. Y bueno, y también como vos decías, no va por una cuestión de disciplina y qué sé yo, el bárbaro es un tipo o mina salvaje, cuya fuerza nace de lo más primitivo, digamos, y cuando entra en furia se enceguece en esa furia y va a atacar a lo que pueda, digamos. En D&D no se hace esta salvedad de que no distingue amigos de enemigos. En general vas a ir a atacar a tus enemigos. Pero bueno, tiene varias ventajas y también es cierto que si bien tiene como una maestría en el campo de batalla más que en el combate, porque gana cosas como más movimiento, capacidad para evitar golpes, resistencia al daño, después ese como más atento a las trampas, o sea, tiene más facilidad para detectar trampas y ese tipo de cosas. O sea, es una persona que está acostumbrada a percibir sus alrededores, digamos. No tiene esta expertise marcial que tiene el guerrero por doctrina, digamos. La tiene por ser un salvaje que pega fuerte. De hecho, creo que también ese hecho de no tener una metodología pensada o adoctrinada como sí tiene el guerrero es lo que hace que los barbarian no usen armaduras pesadas, ni vistan cosas de metal, ni se equipen tanto como si se equiparía un guerrero. El guerrero tiene un combate más estratégico, incluso en la forma de posicionarse y en la forma de vestir y en el cuidar la armadura y en el a lo mejor cuidar el arma o hacerse experto en una de ellas. El bárbaro es una máquina de matar, según el manual, y Hulk aplasta. Sí, No, sí, tal cual. no tiene mucho más de eso. Voy a hacer la distinción de entrada. Que el bárbaro tenga una furia, sea un tipo relacionado con lo natural y bastante más simple a la hora del combate, no lo hace un bruto. No necesariamente la condición de ser un bárbaro equivale a la condición de ser un ser poco inteligente. No, para Eh, nada. que creo que es el estereotipo más marcado que tiene la clase. Sí, de hecho Eh, lo hablamos un poco con el podcast del Guerrero. El estereotipo del personaje tonto que pega fuerte es el del bárbaro. En general, el player que se hace un bárbaro tiende a eso. Y quizás sea porque la stat menos importante para un bárbaro suele ser inteligencia. Pero a nivel rol no tiene nada que ver con eso. Porque o sea, lo único que tiene el bárbaro, si bien está bien, en tercera edición arrancan diciendo la primera habilidad que gana el bárbaro es analfabetismo. Literalmente es la primera sí, habilidad que gana. Y el manual dice que si querés que tu bárbaro pueda leer y escribir los idiomas que sabe hablar, tenés que gastar 2 puntos de habilidad. Que 2 puntos de habilidad no es nada en realidad, o sea, no es un gran no. sacrificio para eso en tercera edición. Pero bueno, de todos modos, que no sepa escribir no quiere decir que sea tonto, digamos. Pues Hay, a ver, la cuestión de entender al bárbaro de una manera más simple y tal vez de quitarle esto de esto de ser analfabeto es para precisamente evitar que tengas un bárbaro de ciudad, que es justamente lo que no se lleva. Y creo que también tiene que ver con hacer entender un poco mejor al que va a leer el manual o al que va a encarar jugar la clase, el tema de no se crían en un entorno poblado, en un entorno, digámosle, tecnologizado de alguna manera, o con leyes o con cosas por el estilo. Son gente tribal, de tribus nómades, de aldeas pequeñas, de asentamientos pequeños que tienen sus propias reglas y sus propias cosas y no siempre el aprendizaje, la escritura, la escolarización y esa clase de cosas importan en esa clase de sociedades. Por eso la mayoría, digamos, el estereotipo mental que uno puede hacerse de un bárbaro es un cazador, cazador recolector que vive de lo que siembra, de lo que caza y ya.
y probablemente que no se quede mucho tiempo en un mismo lugar. Pero eso no lo hace bruto. No, para Y si nos, nada, para y nada. si nos ponemos un poco a repasar de dónde viene el bárbaro y volvemos a las sociedades que vos hablabas al comienzo, a los vikingos son rudos, entienden en la lengua del combate y en la mayoría de las novelas, películas o lo que sea donde los muestran, son tipos fuertes, son tipos mal llevados, son tipos rudos, pero no son idiotas. No, claro. No son brutos, no son poco inteligentes y no es que no pueden entender el manejo social o que no pueden estar temporalmente en un lugar y aprender de la sociedad en la que están. Esto de nuevo, reforzando el quitar ese estereotipo del barbarian como el tipo totalmente bruto que no entiende absolutamente nada, que nunca va a aprender nada y que lo único que va a hacer es ir a pegarle a lo primero que se le ponga enfrente. No, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo mezclaría un poco también algunas cosas que dice el manual de quinta ya de entrada, porque las dos ediciones donde hay bárbaros son en tercera y en quinta, digamos. Entonces, si bien después capaz convendría meternos más en el bárbaro de quinta, creo que hay cosas de la intro del manual de quinta que no se explican en el de tercera o que reexplicaron en el de quinta para darle otro sentido. Y había pasado un poco con el clérigo cuando vos habías mencionado esto de que no todos los sacerdotes son clérigos, hay sacerdotes que no tienen favores divinos. Y lo que dice el manual de Quinta sobre el bárbaro es que no es que por vivir en una tribu vas a ser un personaje con clase bárbaro. El personaje con clase bárbaro es sí, una excepción que viene a ser como una especie de protector de la tribu y es el equivalente a un guerrero excepcional de una ciudad cualquiera, digamos. Hay uno por ciudad, con suerte. Ujú. Son personajes como muy llamativos y por eso, bueno, merecen ser un personaje de rol que sale de aventuras. No es que todos los guerreros de una tribu van a poder usar la furia de los bárbaros, porque de nuevo, en D&D no está asociado al uso de sustancias, sino que está asociado a una conexión con la naturaleza y al despertar de un poder en el interior, digamos. Entonces, esa distinción me parece buena porque de nuevo, es un tipo que está inmerso en una cultura distinta a la que está el resto de los personajes, o quizás un druida podría ser en algo similar, pero bueno, el resto de los personajes no. Y puede que tenga una tradición oral inmensa su cultura, como suele pasar con las tribus que son relativamente pequeñas, y que tenga un conocimiento inmenso sobre plantas, sobre, qué sé yo, sobre las estrellas, sobre historia incluso, sobre un montón de cosas, y que conozca otra perspectiva de las cosas que los demás personajes de la mesa conocen. No necesita ser un personaje tonto en lo más mínimo. Quizás obviamente en un contexto de ciudad donde hay tecnología y donde hay magia, que son cosas bastante ajenas para un bárbaro, sí queda un poco desencajado y no entienda o no le pueda dar una explicación en su marco cognitivo, digamos. Pero eso no quiere decir que no pueda manejarse con astucia en la vida, porque al contrario, creo que ante todo los bárbaros tienen que ser personas astutas. Ujú. Aparte, como todos los seres que vienen de lo salvaje, como el ranger, como el druida mismo, viven de la supervivencia. Y la supervivencia requiere cierta sabiduría, que está bien, no es sinónimo de inteligencia, pero sí es sinónimo de que algo de razonamiento y aprendizaje tienen. Si bien quizás a diferencia del ranger, el barbarian aprende de una forma más práctica, aprende a través de otro tipo de sentido, sino tanto del razonamiento. De nuevo, eso no quiere decir que vaya a agarrar el vaso al revés para tomar agua. No, claro, Eh, claro. También va a depender mucho, ¿no? Porque, a ver, no es sinónimo bárbaro de ser bruto, pero sí podés jugar un bárbaro bruto. No es que no se pueda. De hecho, creo que la mayoría y lo más común de ver en un bárbaro es el típico bárbaro, digámosle, no tonto, pero sí totalmente analfabestia, que te habla en infinitivo. O no sé si yo me he topado con muchos players que han jugado en la mesa así, pero me parece que es el estereotipo más común que se puede llegar a ver. Y es que en tercera edición lo lógico, lo lógico no, lo normal era ver un bárbaro con 8 de inteligencia, con suerte. Em,
Entonces la gente solía rolearlo así, como una persona que no sabe hablar siquiera. Pero es medio raro eso. Pensándolo en el contexto de sos un grupo de gente que se juntó para salir de aventuras, que el mejor de tu tribu sea uno que no sabe hablar, es un poquito complicado, digamos. Y Salvo que me digas, bueno, en mi tribu se hablaba otro idioma y estoy aprendiendo a hablar el común. Porque para los que no hayan jugado Calabozos y Dragones, el idioma que hablan todos los personajes de base se llama común. O sea, literalmente el idioma se llama común y lo hablan todos. es común a todas las razas existentes. Claro, entonces, habiendo un idioma universal, es medio raro que justo tu tribu no hablaba común. Pero bueno, eh, No, quizás eras parte de una tribu muy cerrada que vivía en un entorno, en Faerun era común las tribus bárbaras en el Valle de la Sombra o en el Bosque Alto, que son entornos muy ligados a la naturaleza, muy cerrados y donde no hay tanta circulación de gente. Entonces, de una tribu muy cerrada, en un territorio muy cerrado, y quizás para interactuar con otros miembros u otra parte de la sociedad, tenías otro tipo de personas como los chamanes o los druidas, que eran los encargados de eso, y capaz que el resto de la gente no manejaba el común porque no salía nunca de ahí. Pero son casos excepcionales, no deberían ser el común. claro. Eh, y creo que ese es el asunto, que no debería pensarse al bárbaro automáticamente como el tipo completamente bruto que ni siquiera va a saber hablar bien, porque siendo honestos, te vas a sentar en una mesa de rol a jugar un bárbaro, vas a jugar un personaje que no te va a tomar el esfuerzo de pensar porque tu bárbaro tiene 8 de inteligencia y solamente vas a reducir tu rol a ser funcional en el momento de combatir. Sí, y que aparte, o sea, el bárbaro está bien, es una máquina de matar cuando entra en furia, pero el resto del tiempo es una persona, digamos. A mí como una buena solución a eso que se me ocurre, o sea, hay un montón, ¿no? Porque no se especifica en el manual. Pero algo bueno que se me ocurre es que quizás en la tribu de tu bárbaro se usaban runas o pictogramas o lo que sea. Está bien, no sabe leer común, ni escribir común, ni cualquier otro idioma, pero sí tenía un idioma o una manera de escribir que es propia de él, que quizás no tenga ninguna relevancia más que decir mi personaje no es un estúpido, pero le puede dar un poco más de trasfondo a la cultura de la que viene y lo diferente que es su cultura a la cultura del resto del mundo, como para darle una ayuda quizás al jugador a que se ponga un poco más en situación. Y aparte podemos poner ejemplos de culturas que no tenían una escritura con un abecedario y qué sé yo. Bueno, de hecho las precolombinas la mayoría y sin embargo no es que eran tontos o que... No, tenían otro tipo de forma de transmisión del conocimiento y tenían otro tipo de forma de comunicación interna a ellos. Muchas de esas civilizaciones después lo transformaron en un verdadero lenguaje, pero de nuevo no es que ninguno va a saber hablar, como tampoco, bien lo dijiste vos, no el hecho de vivir en una comunidad completamente salvaje hace automáticamente que todos los miembros de esa comunidad sean bárbaros. Claro, y vas a tener quizás un curandero, puede que tengas un chamán, puede que no tengas un chamán, a veces no todas las tribus necesitan tenerlo, pero quizás tendrías algún tipo de líder del clan o algo por el estilo, o sea, tenías una jerarquía. De hecho, el manual dice que seguramente tu bárbaro esté muy apegado a las jerarquías de clanes, porque es el estilo de organización social que conoce. Y eso puede ser también una buena excusa para generar vínculos dentro del grupo, digamos, dentro de la party. Porque tiene, o sea, en su vida ha tenido lazos mucho más fraternales con las demás personas que conoció que la que puede tener una persona que vive en una ciudad grande. Entonces, Ah, no bárbaro, cariñoso. no, no sé si cariñoso, pero viste que es también el estereotipo ese de no sé hablar va acompañado de ustedes son todo gente de afuera y nunca voy a confiar en ustedes, cuando quizás pueda hacer lo contrario incluso, quizás te pueda servir de herramienta para unirte al grupo.
En lo personal me parece bastante raro y un poco bizarro también que se haya propagado ese estereotipo de soy un barbarian y como no entiendo bien las cosas voy a desconfiar de absolutamente todos los que tengo alrededor, cuando en sí siempre me pareció que el bárbaro ha de ser uno de los personajes más leales que podés llegar a tener en un equipo, porque viene de una tribu y viene de una forma de sociedad tribal que se basa fundamentalmente en la relación de confianza con el que tenés al lado. La típica sensación de manada, entonces va a ir en un party, va a compartir tiempo con otros aventureros y lo lógico sería eso, que los empiece a considerar su tribu o su manada y sea completamente leal y apegado a ellos, salvo algunas excepciones, ¿no? Sí. Pero es muy raro porque también me ha pasado ver mucho eso en mesa de el bárbaro aislado. Sí, Eh, y por ponerlo un poco en contexto, no. Y por sacar un poco esto más de los bárbaros son giles, por decirlo en criollo, en muchas de las zonas que fueron colonizadas inicialmente, está bien, vinieron los españoles y trajeron las pestes y se hicieron los boludos y pidieron riquezas y todo bien. Los nativos dijeron, sí, sí, está bien, yo te doy las riquezas, pero ¿qué es eso que tenés ahí? Un caballo, mirá, dámelo. Y los empezaron a incorporar a su cultura rápidamente porque notaron la ventaja que les brindaba. O sea, no eran unos giles los tipos y los empezaron a cruzar y los hicieron propios muy, muy rápidamente. Entonces, de nuevo, son bastante pillos, digamos. No dejan, son seres humanos, o bueno, o humanoides en el caso de D&D, y son tan pillos como cualquier otro y a veces incluso más pillos. bueno, por ejemplo, el manual Señores de lo Salvaje va dando una explicación un poco acotada de cómo funcionan los bárbaros dependiendo de la raza. Y si bien te especifica cosas como que en la mayoría de las sociedades élficas no vas a ver bárbaros, son repudiados, son muy raros. Lo mismo pasa con los gnomos. Imagínate un gnomo entrando en Berserker y queriendo darle algo. Uno de las sociedades donde se plantea que puede haber bárbaros es la sociedad de los enanos y es una sociedad con muchas reglas Sí. y con mucha cultura y a su manera, ¿no? Pero, y sin embargo, está, no te digo que es sumamente bien visto y que van a florecer bárbaros de todas las macetas del reino, pero un enano bárbaro es algo viable, incluso en una sociedad enana en donde hay más civilización. Sí, yo creo que en el aspecto de los elfos es como un poco redundante porque en sí son como una cultura bastante cerrada, no, no de cerrada al mundo, sino de que la cultura está muy definida y sería raro encontrar bárbaros A- de... Aparte, yendo a la regla, un bárbaro con su negativo, con su desventaja en constitución. Sí, sí, sería una- interesante ver. Pero bueno, los más comunes por otro lado son los humanos y los orcos o semiorcos. Ujú. Que bueno, está bien, tiene quizás un poco más de lógica porque en general en el mundo los orcos son tribales y bueno, y los humanos por referencia histórica es inevitable, pero A Conan le gusta esto. con el, sí, Em, con el de bárbaro. hecho, de hecho, creo que un poco esa asociación de pensar en un bárbaro y pensar en los orcos es lo que conlleva también el tema del estereotipo del tipo bestial que no entiende nada porque cualquiera tiende a menospreciar los orcos en D&D y digo los orcos y no los semi-orcos, que eso es otra cosa. Claro. Pero el juego mismo te plantea que los orcos son monstruos, están en el Monster Manual y no son jugables, para eso tenés los semi-orcos. Sí. Ahora bien, yendo de nuevo un poquito más a lo técnico, de nuevo, se incentiva demasiado desde las reglas a que el bárbaro no use armadura o armadura ligera a lo sumo, bonificadores para eso como la velocidad, la capacidad de mantener su CA, su bonificador a la destreza de la CA cuando está peleando. En quinta lo dejan apilar la constitución también a la CA, siempre que no use una armadura. Lo que sí pueden usar es escudo, que eso es interesante. Aunque por lo general lo más normal del mundo es ver un bárbaro con un arma de dos manos, porque si vas a recibir bono de fuerza por la furia, mejor multiplicarlo, ¿no? Después, bueno,
como decíamos, en tercera edición tienen ataque base alto, así que llegan a los 4 ataques igual que los paladines, que los exploradores, que los guerreros, lo cual es, o sea, con las habilidades que ganan los bárbaros es un montón. Ujú. En tercera edición ganan de manera automática reducción al daño, o sea, estén o no en furia, como yo creo que es como una especie de compensación para esto de, bueno, como vas a usar armadura ligera y vas a tener un poco menos de SEA que un guerrero, toma. Bueno, después en tercera edición ganan un montón de bonificadores con respecto a reducción de daño cuando están en furia, la capacidad de sacarse efectos enajenadores cuando están en furia, o ser resistentes a. Ujú. Y A tener mayor, digamos, a tener mejores tiradas de salvación de voluntad justamente por eso, porque enfurecido como que ignoran un montón de cosas. tal cual. Y después yendo a quinta, está el tema de los arquetipos. Al principio hice hincapié en esto de que eran guerreros que entraban en furia por consumir sustancias y que además iban vestidos con pieles. Y en general venimos diciendo que quinta edición destripa las clases de tercera y hace de eso sendas distintas. En este caso lo que hicieron es que agarraron el origen del bárbaro y lo destriparon en dos distintas, por lo menos para el manual de quinta edición, el manual del jugador base, digamos. Y de ahí sacan el Berserker, que vendría a ser como el bárbaro original según la historia, y el guerrero de Tótem, que es el que tiene que ver con los animales y con esto de que decía al principio de que los bárbaros, los berserkers se identificaban con los alces, con los osos y con los lobos. El berserker gana más daño básicamente, es como la alternativa para hacer mucho daño. Gana ataques extra cuando está en furia, gana muchísimo daño crítico, pero muchísimo daño crítico. Creo que mencionábamos con el maestro de armas que en segunda edición había multiplicadores distintos. En segunda no, en tercera edición había multiplicadores distintos para cada arma. Multiplicador de crítico, digo, ¿no? Sacabas un 20 en el dado y según qué arma era, se multiplicaba distinto el daño. En quinta no. En tercera edición el maestro de armas sumaba más multiplicador todavía a esas armas. Y acá el berserker es el que suma más dados a los críticos. Que es una locura, porque ya estamos hablando de que el bárbaro gana mucho daño por la furia y por el ataque temerario que le deja pegar con ventaja y qué sé yo. Se convierte en una máquina de daño bastante fuerte. Además, rompe un poquito el sistema porque en general en quinta edición las características no pueden pasar de 20, o sea, no puedes tener más de 20 en fuerza, no te puedes tener más de 20 en constitución, en carisma, etcétera, etcétera. Pero el bárbaro sí puede, lo vas desbloqueando en la progresión de niveles, pero gana más 4 a fuerza y más 4 a constitución y puede llegar a 24 en constitución y 24 en fuerza. Si me pongo a comparar el bárbaro de tercera edición con el de quinta es muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. A mí siempre me dio la sensación de que el bárbaro en tercera edición lo elegías por la idea de que te tenías ganas de jugar un bárbaro, más allá de que pegara mucho y la furia y qué sé yo, porque en términos de daño real podías llegar al mismo daño o más con un guerrero por la cantidad de dotes que ganaba. Pero en quinta edición es como que si querés algo que pegue muy fuerte, te tenés que hacer un bárbaro. No hay como otra opción. Bueno, y después para cerrar con el tema de los arquetipos, está el guerrero tótem, que básicamente lo que hace es que para acceder a esa senda se consagra con un animal en particular y recibe ciertos rasgos de ese animal. En el manual se plantea el oso, el águila y el lobo. El oso es como la versión tanque, digamos, gana resistencia al daño, hace que los enemigos que no lo ataquen a él tengan desventaja para atacar a los demás, cosas por el estilo. El del águila vendría a ser como la versión más para el daño en el combate, si se quiere, porque te deja evitar un poco los ataques de oportunidad. Bueno, tenés, al final gana velocidad de vuelo, que eso es algo interesante. En quinta edición hay varios arquetipos que ganan velocidad de vuelo por alguna razón. Y el del lobo vendría a ser como más el de el combate táctico, por llamarlo de alguna manera. Gana algo similar a tácticas de manada, que es una habilidad de los lobos que le da bonificadores a los que pelean cerca de él. Y después tiene la capacidad de derribar enemigos.
Que si no recuerdo mal, el lobo también lo tiene, el monstruo lobo también lo tiene. A grandes rasgos, esos son los dos arquetipos del bárbaro. Me parece que hacen dos personajes, a nivel rol, hacen dos personajes completamente distintos. O podés generar dos personajes completamente distintos. Aunque el del lobo tiende más a una tribu con chamanes y toda esa estilo de cosas con espíritus animales y toda esa cuestión. Y el berserker puede ser un vikingo cualquiera de una aldea o un mundo sin magia incluso. Y me parece que están buenos los dos, digamos, desde ese punto de vista. Ujú. Ahora, con el guerrero teníamos la cuestión esta de, bueno, el guerrero es aburrido y porque como que no dice nada desde la hoja y qué sé yo. Y, y el bárbaro es como todo lo contrario. Si le sacás la parte del estereotipo de este tipo no piensa o es tonto o lo que sea, tenés un montón de alternativas para explorar y a mí particularmente me resultan recontra interesantes. Ahora, ¿has jugado muchos bárbaros vos? O sea, pues, conozco uno, pero aparte de ese. Creo que contando a Abby son 3 que he jugado. ¿Y cuál fue tu experiencia? A ver, siempre traté de hacerme bárbaro fuera del estereotipo. Vos conoces a Abby y sabés que no es un bárbaro estereotípico. Mi primer bárbaro era un guerrero tribal común y bastante corriente, pero fue en una mesa de jugadores novatos, en donde yo estaba haciéndole la segunda a un DM que era también bastante novato. Entonces me hice una clase diferente de la que habían elegido todos los demás, pero estuve más de soporte que otra cosa, entonces lo hice más bien tirando al estereotipo, no más que no hablaba en infinitivo, hablaba normal, pero era más el Barbarian de soy fuerte, pego duro, y de ir a ponerle el pecho al combate, justamente porque los jugadores que estaban en la mesa no tenían mucha idea todavía del manejo de la grilla, de posiciones de combate, de las maniobras y demás. Y el segundo Barbarian que jugué era una especie de amazona, que de hecho ese personaje lo jugué no mucho tiempo, pero el tiempo que lo jugué me gustó. Venía de una cultura, de una civilización donde era un matriarcado, donde eran todas mujeres, la mayoría eran guerreras, pero había un pequeño grupito muy reducido de justamente de bárbaros que tenían como una especie de relación, como una especie de iniciación con una druida que hacía que te conectaras con tu poder interior y por eso ese pequeño grupo sí podía entrar en furia a diferencia del resto que eran guerreras. Claro. Y no era, de hecho no era para nada poco inteligente, tenía bastante buena puntuación en inteligencia porque me sobraban buenas tiradas de dado para ese personaje. Estuvo muy bien. De hecho era experta en combate sin armas. Básicamente se te tiraba a la cara y te agarraba a trompadas. No es mi clase preferida, no es una clase que odie tampoco. Yo creo que tiene que haber un contexto bastante particular en la mesa, porque si no te queda el estereotipo. Y sí reconozco que en las 2 primeras experiencias fue bastante difícil lidiar con el hecho de pasar mucho tiempo en una ciudad o de hacer las típicas quests de ciudad, Claro. en donde tenés que ir a hablar con el príncipe o con un guardia y hacer más bien de misiones de tipo diplomática y esas cosas. Es la parte, digamos, de la campaña en la que te vas a aburrir con un bárbaro porque no tenés muchas opciones. Por más que lo hagas inteligente, no sos ilustrado. Al menos en 3.5 con esto del analfabetismo y demás, no tenés muchas chances. Sí, que además te plantea una situación medio bizarra porque, o sea, ¿qué haces? ¿Disponés el tiempo de esa aventura para rolear que no entendés la etiqueta de la ciudad, que no entendés las jerarquías de la guardia? ¿Por qué esta gente a la que contrataron para resolver el problema le habla a estos tipos que están acá como si fuesen superiores? O sea, no, ¿qué haces? ¿Te pones a rolear todo eso o no haces nada?
y los seguís a los demás y que se manejen. Para mí es un poco tedioso eso a veces, de tener que usar tiempo de la aventura para rolear la particularidad de mi personaje. Y también me parece tedioso para mí como jugador que quede eso ahí y no rolearlo, digamos. Es como, bueno, me dio igual, lo dejé pasar, digamos. Eh, Sí, a ver, yo en el caso de la segunda Barbarian, como digo, lo primero fue para ayudar al party y no fue un gran rol y no duró mucho, pero la Amazona en esa mesa, por ejemplo, compartía con un clérigo de Ogma, o ok. sea, un clérigo de una deidad de la sabiduría y del conocimiento, y con un paladín, que además, ese paladín particularmente, venía de una familia de linaje de elegidos y era noble. Entonces, generalmente lo que ocurría era que el pala iba a hacer cosas de paladín, iba a hacer toda la parte de diplomacia, de conseguir cosas, el que investigaba era el clérigo de Ogma, el pícaro del party era alguien que averiguaba las cosas a través del bajo mundo, entonces también era de recabar información y me pasaba a quedarme colgada en el medio de eso, pero trataba de que ese rol de la diferencia o de la particularidad no se llevara puesto todo lo demás, pero de alguna manera poder participar. Claro. Entonces ocurría que me había pegado particularmente al paladín porque me caía bien porque el jugador lo roleaba un pala muy cordial con el resto del grupo, entonces era querible. Y por lo general, antes de ir a hablar con alguien, él estaba abocado a querer enseñarle a mi personaje. Entonces se tomaba un rato para explicarme lo que iba a pasar en esa situación y me llevaba con él. Y yo veía todo ese rol, pero por supuesto no participaba, porque aparte todo lo que me explicaba en el momento antes, al día siguiente yo ya me lo había olvidado. eh, pero, digamos, el grupo era funcional, la mesa era funcional y mis compañeros de mesa se encargaban de que no se notaran las diferencias entre los dos personajes raros que habíamos ahí, que el otro era un druida. Y también pasaba lo mismo, nosotros tuvimos una campaña relativamente larga en una ciudad, dentro de una ciudad que estaba sitiada, entonces ni siquiera es que te podías escapar un rato al entorno salvaje. Y cuando ocurrió el evento que nos llevó a quedarnos en un sitio en plena guerra en la ciudad, la mayoría de nosotros lo que pensó es pobre el druida. Y de hecho también pobre la Barbarian, porque tampoco es que me podía poner a pelear contra todo el ejército que venía de frente. Y sin embargo, tuvimos esto del clérigo, tuvimos el pala y tuvimos de hecho el pícaro, que en más de una cosa que les tocaba hacer a ellos, nos llevaba a nosotros o trataban de darnos tareas simples que pudiéramos cumplir sin romper con la clase. Y de hecho el clérigo de Oma intentó enseñarme a escribir un par de veces, pero no lo consiguió. No, nunca, no puedo decir que tuve malas experiencias jugando los Barbarian, porque me han generado buenos roles, entonces lo he pasado bien. Sí tuve malas experiencias dirigiendo Barbarian. Bueno, sí. Eso es más común igual. Porque está el estereotipo. ¿Vos has jugado Barbarian? Yo jugué brevemente un Barbarian semi-orco para un one shot. Hablando de hace relativamente poco, el año pasado creo que fue. Después no recuerdo la verdad si he jugado, pero también habrá sido así brevemente. No han sido personajes que haya jugado mucho tiempo. En tercera edición nunca me llamó mucho la atención por esto que decía de que me puedo hacer un guerrero que haga lo mismo o mejor. Y soy Power Gamer. Entonces, si me quiero hacer un guerrero, me puedo hacer un guerrero tribal sin necesidad de hacerme un bárbaro. Y en quinta, bueno, me hice el guerrero ese, el bárbaro ese semierco. Era un poco, no sé si era tonto, era chistoso, digamos, porque era un medio de corte bizarro el one shot. Y era un semiorco enorme, porque era enorme verdaderamente. Y hablaba así, todo medio gangoso y finito. Y entonces era muy gracioso la imagen mental. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Tengo en mi memoria de DM, ¿no? Uno de ellos, de hecho, de compañero de mesa,
Y el otro como DM, que fue un Barbarian que jugó brevemente un amigo, Beholder DM, que hablaba en infinitivo, pero era muy funcional al party y era muy gracioso. Y generalmente cuando se daba esa conversación de planes grandilocuentes en donde planificás qué vas a hacer primero y todo, él te miraba fijamente, asentía y al final te decía, estar bueno. Y era todo lo que decía. Y si bien era un poco bizarro, nunca fue llevado al extremo esa bizarría. No, no, Vos te, mi vos personaje te, era llevado al extremo. no, no, en este caso no. Vos te ponías en el campo de batalla al lado de ese Barbarian y era lo mejor que te podía pasar en la vida, porque él estaba muy atento a sus compañeros y de hecho, si bien te pegaba gritos en infinitivo cuando estabas peleando y demás y te hacía reír un poco, no era llevado al extremo de hablo mal y soy súper tonto. No era tonto tampoco. Y el otro, Barbarian, que sí quise muchísimo por una cuestión de que por rol se terminó dando así, fue en una mesa dirigida justamente por Gonza Beholder DM, donde había un humano Barbarian que no hablaba en infinitivo, pero confundía las palabras y las decía a su manera, que yo te he contado que él en vez de decir la filacteria del liche decía la filarmónica del bichen, y cuando te tenía que explicar algo que le habían explicado era terrible porque él inventaba todo un universo de palabras para explicarte algo, era muy gracioso, y ese Barbarian se había hecho muy compinche en la campaña con mi clériga. Entonces, como que funcionábamos en equipo y obviamente era el típico equipo Power Gamer de yo te bufeo, vos andá y pegá. Sí, claro. Pero fue muy buen compañero. Fue muy buen compañero como clase y creo que por la inventiva misma del jugador también la hemos pasado muy bien. Tenemos un montón de anécdotas con ese Barbarian que estuvo muy bueno de vivirla. Ahora, si tuvieses que dar tips para dirigirle a un player que sí es un bárbaro, ¿qué se te ocurre? Porque tampoco es que Eh, sean, o sea, salvo esto, o sea, ejemplos como el que ponías hoy de no lo metas toda una campaña en una ciudad, si querés que rolee que es un bárbaro. Salvo eso, digamos, no es un personaje tan dependiente del DM en general. no, yo creo que en general el bárbaro tiene esta versatilidad similar tal vez al guerrero, de alguna manera, que permite que el player se adapte. Ujú. Eh, un tip que yo daría es no meterlo de lleno en una aventura de ciudad, darle un tiempo en lo salvaje para empezar la campaña, si la vas a empezar sobre todo de nivel 1, dar ese tiempo de la típica aventura que inicia con un viaje y donde vas viviendo las distintas paradas, Claro. los distintos campamentos del viaje en un entorno salvaje que te permite enfrentarte con trasguitos, con los tejones, con conejos agresivos, con lo que sea que te permite interactuar con el entorno, darle un poco de validez a su conocimiento y a su forma de aprendizaje práctico en los entornos naturales, sobre todo si no tenés un ranger. Creo que lo siguiente después del ranger, e incluso más que el druida, que te puede llevar bien por un entorno, por haberse criado en él y por haber estado viviendo en él, es un bárbaro. Entonces, aunque no tenga habilidad de rastreo o no esté hecho para eso, darle la oportunidad al player de que te conduzca el party siendo un barbarian me parece algo muy bueno para poner en valor el personaje. Y después, algo que he visto que gusta a quien se elige un bárbaro sobre todo, es permitirle rolear la furia. Aunque sea un par de veces darle lugar a que el player exprese cómo se siente el personaje cuando está en furia. E incluso dejarlo transgredir ese poquito de decir no lo controlas tanto y cuando estás en Berserker, si viene un compañero, capaz que lo vas a mirar mal o que vas a tener una mala reacción y vas a hacerle notar que sos peligroso en ese estado. No llevarlo al extremo de que le pegue o que desconozca a sus compañeros, pero sí que se entienda como algo especial la furia del valor, porque de hecho es lo que hace que la clase sea especial. Todas las otras dotes te las puedes poner como guerrero
la esquiva asombrosa y todo eso. Entonces es como si tenés esto de especial, que es tu furia, vamos a darte un pequeño espacio para que vos lo puedas interpretar, para que vos puedas rolear y mostrarle al resto de tus compañeros lo que el personaje siente en ese momento. Y también el bajón posterior. El tema es decir, soy muy fuerte acá, pero cuando esto se termina, me tocan y me muero. Claro, sí, tal cual. Yo también incentivaría, si es una campaña larga, obviamente, siempre hablamos desde ese punto de vista, una campaña tirando a un corte quizás un poco más serio, enfocado en lo narrativo, pensando en una campaña que va a durar un tiempo, digamos. Pienso que quizás está bueno ayudar a construir el núcleo del rol con respecto a la tribu, qué costumbres tenían, si tenían alguna costumbre particular que el bárbaro vaya a seguir repitiendo a lo largo de la campaña, algún tipo de ritual breve que hicieran en algún horario específico, antes de irse a dormir, o en qué zonas eligen para dormir, algún animal que no puedan comer o cosas por el estilo. Y también puede ser alguna ligada al combate. Puede ser algo muy sangriento, como decir, bueno, esta tribu cada vez que vence a un enemigo le corta la cabeza, o no dejan enemigos vivos, o dejan enemigos vivos y los secuestran, porque qué sé yo, no sé, lo que sea. Esta tribu no saquea, o esta tribu saquea, bueno, todas esas cosas definirlas para darle un poco más de sabor al personaje y al roleo y diferenciarlo también un poco más de lo que es un guerrero tradicional y que no sea solo un tipo que entra en furia y ya. Yes. Y también creo que, y esto va a ser un poco valedero también para el druida, la parte de permitir la construcción de rituales. Los rituales son algo propio de las sociedades salvajes porque tienen una manera particular de entender el mundo que no va a ser la misma en la que un clérigo la va a entender o un pala la va a entender. Entonces, arengar al player a que te cuente qué rituales se hacían en la sociedad en la que él vivía, va a llevar a que surjan cosas como, por ejemplo, bueno, mi Barbarian ahora tiene 20 años, es un humano, y a los 18 tuvo que pasar un ritual de, no sé, de pasar de la niñez a la adultez, como Leónidas, que tuvo que hacer su rito. Y tal vez todo eso también genere, o sea, lleve a generar un buen una buena backstory que después le haga más fácil el camino al jugador por la mesa, porque creo que, si bien como vos dijiste, el Barbarian debe ser de los personajes que menos requieren de la atención del DM en el momento de la mesa, sí, a diferencia de otros, es un personaje que creo que necesita tener una buena backstory Claro, para que el jugador se sienta, no se enfrente a tener que pensar las cosas sobre la marcha y tener que interpretarlas con una perspectiva que no tiene muy armada o muy ganada. Entonces creo que donde más puede ayudar el DM es en esa previa, en darle una mano tal vez al jugador a que forme una buena backstory. Me parece, con todas las clases, obviamente, pero me parece también que es muy bueno la sesión cero con el bárbaro para ubicar al jugador en el ambiente en el que va a estar y demás, y sobre todo por esto, de tener algo de qué agarrarse, de poder armar una mejor backstory y sacarle mucha productividad a eso. sí, también que después vos sepas, sea como player o bueno, tenerlo en cuenta como DM, que después esas cosas aparezcan en la partida, ¿no? Qué sé yo, si pasó un ritual que de la mayoría de edad, ponele, no sé, en una de esas le cambiaron el nombre porque adquirió su nombre de adulto, de guerrero, de lo que sea, pero en una de esas se cruza con un NPC que es de su misma edad o es un hermano menor, por ejemplo, y lo llama por su nombre de familia, digamos. Ujú, O quizás otro recurso sería cruzarlo con gente de otra tribu, no enemiga, obviamente, y que exista un intercambio cultural, y entonces todas esas cosas pueden surgir. Pensar formas creativas de que esas cosas surjan en la campaña, si es que no surgen naturalmente, puede hacer que el bárbaro se sienta menos este guerrero tonto que solo sabe pegarle a las cosas fuertes y que se muestre todo lo otro de por qué realmente es un guerrero de excepción en su tribu. ujú. Creo que esas cosas pueden ayudar a que el bárbaro deje de ser solo una cosa que le pega a las cosas y sea un personaje de una mesa de rol, ¿no? Y sea interesante.
Sí, y otra cosa que yo recomendaría a los DMs es que esquiven un poco o se flexibilicen un poco con el tema con la exigencia del analfabetismo, porque no es algo que haga una diferencia o un fundamento a nivel reglas, no es que ser analfabeto te va a dar ventaja en que podés, no sé, correr más rápido. No, claro. Entonces, o que compense una ventaja que vos tenés por un lado, la estás compensando con esa desventaja. Yo creo que fue algo que pusieron para mantener esta idea de diferenciar el bárbaro del guerrero. Pero si yo tuviera que dirigir una mesa hoy en día y tuviera un bárbaro de 3.5, lo esquivaría a eso. Me parece que es innecesario y que suma a llevar al jugador hacia el estereotipo del mismo bárbaro de siempre. O bien, como sí he visto gente hacerlo en mesa y me ha pasado dirigiendo también tener gente en mesa, la voluntad de los otros jugadores de enseñarle y de cambiar esa situación con el bárbaro para que sea más funcional en una sociedad, que es algo que también me parece grandioso porque es rol que se genera entre los mismos jugadores y me parece sumamente apoyable. De hecho, me parece que tenés que aprovecharte y se dan esas situaciones para tratar de sacarle algo bueno. Sí, a mí eso por un lado me parece bien si es que genera rol. Por otro lado, también pienso que puede llegar a empujar en esa dirección del estereotipo por una cuestión de que medio que estigmatiza al bárbaro como de pobrecito, no sabe leer, vamos a enseñarle. Y en realidad quizás sea todo lo opuesto, quizás el bárbaro ya tenga su método de transmisión de información, que es para lo que se usa la escritura, y no quiera o no necesite aprender otra cosa, porque para lo que él necesita está bien, digamos. Entonces, que el tipo no sea de la cultura de Waterdeep o de Faerun en general, o de la hegemónica de Faerun en general, no quiere decir que no tenga una. Eh, No, no, claro, pero el por tema eso, también es, por- el tema creo que también es cuando vos vas a llevar una campaña en un lugar determinado en donde sabes que capaz el bárbaro no es tan funcional así como está. bueno, pero en ese caso lo que yo propongo es, bueno, entonces hace que sea interesante que el bárbaro tenga otra cultura. O sea, si van a presentar, es el mismo ejemplo que ponemos siempre y es recontra poco práctico, pero bueno, ponele que lo llama la guardia o el rey, para poner el mismo ejemplo de siempre, para darles una misión. Lo más posible es que te llame la guardia igual, no que te llame el rey, pero bueno. Quizás sea interesante que haya un tipo que es el guardián de una tribu ahí. Quizás le das oportunidad de presentarse con su título completo, con el nombre de su clan y con un montón de cosas. Y si sabe o no sabe escribir, pasa a un décimo plano, digamos. Y a mí me parece que es más valioso y puede meter más en el rol interesante a un bárbaro. Que hagas valer que sea un bárbaro a que sea una desventaja y por lo tanto tengas que acostumbrarlo como que lo tengan que domar, digamos. Sí, Em, sí, claramente. Concuerdo en eso con vos, me parece igual que las dos perspectivas son válidas, sobre todo porque esto de enseñarle al bárbaro muchas veces te surge de los compañeros de mesa, entonces también está bien, también tiene que querer el jugador aprender y querer cambiar esa condición, porque a lo mejor para él está bien lo que tiene, para él está bien de dónde viene, él tiene su propio sistema, como decís vos, y no lo va a aceptar, y va a quedar como en un intento de rol que quedó ahí y está bien, está bárbaro. Eh, literal. literal. Pero es también para romper, si te ayuda, digamos, a que el jugador rompa con ese estereotipo del bárbaro tonto, se puede flexibilizar la regla esta del analfabetismo, se puede hacer que tenga su propia forma de escritura rúnica, lenguaje propio de su tribu y sea analfabeto al común, pero no dentro de su entorno. Tal cual. Eh, y mientras hablábamos, estaba pensando en un ejemplo de bárbaro y cómo puede también salirse de la sensación de poco rol, porque también para un DM, cuando tiene un barbarian en la mesa, es un personaje tan simple de alguna manera que creo que genera un poquito este vértigo de qué cornos le pongo a este para,
para que tenga algo para rolear que no sea solo cuando va a enfrentar el enemigo e ir a pegar. Y creo que un buen ejemplo de eso es el Barbarian de Legend of Vox Machina, que tiene toda una experiencia con clan, con la tribu a la que pertenecía, con un reconocimiento de sí mismo, recuperar la fuerza, que como habías dicho vos en el capítulo de los paladines, es muy parecido a perder el favor y tener que recuperarlo, que me parece grandioso, me parece de hecho algo bastante novedoso. Sí, yo creo que, repito lo que dije en el primer podcast, ahí lo que hizo Van Mercer fue robarse o sea, le robó el arco de personaje a un paladín y se lo puso al bárbaro para generar un arco de personaje para el bárbaro, por esto de que a veces es medio difícil darle su lugar a eso. Pero también se me ocurren, bueno, igual después lo termina usando también, spoiler alert, porque, bueno, pasan más o menos al mismo tiempo, así que es el mismo spoiler, digamos. Porque mete a su tribu, la tribu de ese bárbaro en particular, en el foco de la trama. Entonces, de repente es muy importante que ese bárbaro sea ese bárbaro y de esa tribu. Entonces creo que también es una buena manera de darle relevancia al bárbaro que algo de su tribu sea relevante para la historia o que sea necesario algún tipo de conocimiento que su tribu posea, como para que sea importante que sea ese bárbaro y no sea otro, o que no sea un guerrero cualquiera que simplemente pegue fuerte, digamos. De nuevo, creo que con el bárbaro sí existe esto de, bueno, ¿y por qué no me hice un guerrero? Si es que todo esto va a pasar en una ciudad y da igual quién sea mi personaje, porque te da otras libertades. Entonces, bueno, que valga la pena hacerse el bárbaro, que tenga un sentido que tu personaje se haya hecho bárbaro y que se incluya de alguna manera en eso. Que no quiere decir que tengas que hacer toda la campaña en un ambiente salvaje y que todo tenga que ver con los bárbaros y qué sé yo, ¿no? Pero No, no, obviamente. Siempre hablamos, y esto lo repetimos capítulo a capítulo también, del tema de la mesa ideal o el manejo ideal de una mesa, y en una mesa con un manejo ideal, cada personaje, cada clase de personaje que vos tenés entre los jugadores, tiene su pequeño momento. Entonces, cuando te toca el pequeño momento del bárbaro, tenés que rebuscártelas y para eso tal vez tenés que tener o haber preparado ese terreno de alguna u otra manera. Tampoco estoy diciendo que sea imprescindible. También va a depender mucho de lo que el jugador quiera jugar, de por qué se eligió un bárbaro. Y son cosas que creo que el DM habla previo a la partida con el jugador. sí, Otro ejemplo de bárbaro en el que pensaba cuando hablaba del Barbarian de Vox Machina es Helga, la Barbarian de la peli Honor entre Ladrones de sí. D&D, que es más la Barbarian clásica, la estereotípica, pero tiene una función sumamente importante en la trama. Bueno, sí, tal cual. Eh, es estereotípica en el sentido de que lo que pasa es que también la ponen justo al lado de un bardo, entonces es como que queda como un sidekick, digamos. Sí, Pero pero es un sidekick que termina teniendo probablemente uno de los momentos más emotivos y más centrales del final de la historia. Entonces es como, sí, sí, durante toda la aventura la funcionalidad es salvarle el pellejo al bardo, que no hace nada, pero tiene sus momentos en donde te das cuenta de que no por bárbara es bruta, porque se le ocurren buenas cosas, tiene grandes salidas, tiene manejo el tema de que se note el manejo del arma improvisada de ese personaje me parece genial. Tiene incluso su momento de muestro un poco lo que fue mi vida y mi romance y mi gusto particular y tiene sus cosas. O sea, creo que es un sidekick al que le han dado bastante importancia en la película. bueno, pero en definitiva, vuelvo a lo me va a quedar como un meme. Lo del bárbaro cariñoso. Y no es para hacer un meme por la actriz, pero lo importante es la familia. Eh, y aparece Toretto ahí, ¿viste? Eh, Y aparece Vin Diesel tirando dados con estaban, su estaban por pelear contra el dragón y sale Vin Diesel, ¿viste? En el auto. Lo una import- milla a la vez contra Claro. Tiamat. Lo importante es la familia. Bueno, cuestión que. Pero bueno, nada, de alguna manera como que une al clan
termina siendo importante por eso, básicamente, como que se dan cuenta que no pueden seguir sin ella. Pero bueno, ¿Cómo, sí. cómo te ves vos que vivís el día a día de la relación de compañerismo entre un paladín y una barbaria? Bueno, pero es que para mí no son incompatibles. Está bien que ese pala en particular es bastante particular, valga la redundancia, pero no son incompatibles porque el pala ese lo único que le interesa es el bien y la justicia, y la barbarie en esa no tiene ningún conflicto con eso. Tiene una manera particular de vivir o ha tenido una historia particular y al pala eso no le interesa, digamos. Si bien, bueno, justamente estamos hablando de tercera edición y los paladines en tercera edición, como ya dijimos, solo pueden ser legales buenos. Y los bárbaros en tercera edición solo pueden ser neutrales o caóticos, no pueden ser legales. No porque no tengan sus propias costumbres o sus propios códigos, sino porque son salvajes en definitiva. Entonces, obviamente el paladín se va a sentir mucho más cómodo en las ciudades grandes, la barbarian, pero bueno, eso también genera rol en definitiva. Ujú. Em, Sí, ya sabemos que en las ciudades grandes la barbarie se pierde y después no puede salir y se enoja y sí, cosas por. Pero pero eso soy yo perdiéndome en todos los mapas posibles. es una Em, buena elección de personaje entonces. ey, entré en furia al principio del capítulo y Pero bueno, qué sé yo, me parece que de alguna manera como que se complementan, en ese sentido de que a veces quizás el paladín es demasiado cauto y la barbarian ahí es como que hace lo que hay que hacer, y en otros, y a veces es necesario que sea al revés, digamos. Pero bueno, quizás si hubiese sido, como están los dos en el eje del bien, no hay problema ahí, en general. no, pero a ver, también partamos de la base de que es un escenario de campaña particular, no es un escenario de campaña canónico de D&D, tampoco es mesa, pero tiene sus particularidades. Creo que el Barbarian de ese escenario de campaña está más entendido como alguien que puede ser un tipo común y corriente que de repente se le salta la chaveta y entra en furia porque le pasa X tal o cual cosa y no lo puede racionalizar y eso lo hace sacar de eje. Entonces es como, no tiene esta implicancia de ser un salvaje o no lo exige en sí, y ahí ya está un poco alivianado, y también vos alivianaste bastante el rol de ese paladín, que por la raza de elfo que es y la crianza que tuvo, podría ser más piquisniquis y más insoportable, y sin embargo lo has llevado un poco más a lo cotidiano y no te miro desde arriba como un elfo normal. Entonces se formó una buena química entre los personajes, pero podrían haberse llevado muy mal también. Sí, yo creo que mientras hubiesen sido los dos de alineamiento bueno y el bárbaro no hubiese sido demasiado caótico, si lo llevamos a Reinos Olvidados, por ejemplo, podría haber tenido un paladín elfo de Bahamut, por ejemplo, que sería la deidad más parecida a la deidad que es mi paladín, y podría haber sido lo mismo, digamos. Eh, Sí, que- igual es neutral, buena mi barbarie, más caótica. por eso, mientras se hubiese respetado eso, más que nada, no creo que hubiesen habido muchos problemas de movida. Pero bueno, también partamos de la base de que en general cuando nosotros nos hacemos los personajes, no usamos el recurso ese de, bueno, mi personaje es así y punto. Entonces, como soy legal estúpido, si haces algo caótico, te voy a tirar un castigar el mal porque soy así. Siempre los hacemos con un espíritu de cooperar para divertirnos y pasarla bien. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hubiese funcionado de todos modos. Que de nuevo creo que es un consejo aplicable para cualquier mesa de rol, y también por eso creo que esto de salirse del estereotipo de bárbaro es importante, porque a veces el estereotipo termina yendo en contra de esto de cooperemos para que salga todo bien, y se termina perdiendo mucho tiempo en rolear el estereotipo de bárbaro, del tipo que no entiende nada, que desconfía de todo y que qué sé yo. Creo que eso va en detrimento de lo otro y de esto, de lograr que dos personajes que son bastante distintos o que podrían ser bastante distintos terminen logrando un buen lazo y teniendo causas en común
a pesar de que de buenas a primeras no era esa la cuestión. Bueno, de hecho tu bárbaro terminó siendo un campeón divino de la de paladinos. Háblame del poder de convicción de ese paladín. Eh, no, nada orgulloso de eso estoy. ¿No? No, para nada. Ah, me parecía nomás. Eh, No, eh, igual aclarémosle al que escucha que se dieron circunstancias particulares, que no es tampoco algo normal que un Barbarian termine tomando niveles de campeón divino, porque esto es un setting particular y entonces es como que estuvo permitido, pero se dio como una especie de quest que llevó a que los personajes terminen de esa manera, el pala siga siendo pala y haciendo cosas de pala, y mi pobre Barbarian se agarre de la fe como náufrago a la orilla y termine siendo campeón divino. bueno, eso es algo también que no hablamos, y es que en general los bárbaros, por no estar inmersos en las culturas predominantes, no suelen adorar a las mismas deidades que adoran las demás. Y si lo hacen, quizás son más las de la naturaleza o cosas por el estilo, quizás algún panteón relativo a su raza, si es que no son humanos. Pero no vas a ver un bárbaro que tenga de deidad a Lathander, por ejemplo, o a Thorm, o a Tyr. A Tyr. Em, Ey, pero un Barbarian de Ilmater podría funcionar bien. ¿Vos decís? ¿Cómo sería? Entro en furia y me dejo pegar. ¡Ah! Claro. Favorezco a mi dios en cada golpe. Me tiro furia y me tiro 1 contra 10 contra los orcos. Claro. Sí. Para el que no sepa, Ilmater es el dios mártir y es como que sus clérigos claro, Autoflagelan. curan a la gente absorbiendo el dolor de los demás. Que Y se autoflagelan como y se ritual, se autoflagelan. pegan. Eh, Dios mío. sí, sí, pero no me veo mucho un Barbarian de Tyr No, no. o de Ogma. Soy Tampoco. un bárbaro de Ogma te sale con anteojitos así intelectual. Claro. Se viene acomodando la corbatita, viste, la camisa. Entra educadamente en furia y te rompe la cabeza. Porque es un barbaro. Bueno, yo conocí un Eh, Barbarian así, que de hecho el tipo era astrónomo y no me acuerdo, tengo la backstory por ahí, pero no me acuerdo bien cómo era que había llegado a ser bárbaro. Conocí Eh, un barbarian que era cocinero y hacía pancitos. sí, también. Sí. Pero eso lo tiene permitido porque era un setting steampunk. Y además era un bárbaro de quinta edición, que es el bárbaro de magia salvaje, que de nuevo está justificado en un ambiente de steampunk, porque fuera de eso no tiene mucha lógica, pero cada vez que entra en furia, sucede un efecto de magia salvaje al azar de una tabla. Es tan random como eso, digamos. Ujú. Pero bueno, Spicy era todo lo que estaba bien igual. Spicy era todo lo que estaba bien. Spicy, el personaje barbarian de nuestro amigo Doble G, que ya lo conocieron en el podcast que hicimos con él. Sí, Y Spicy era lo más. sí, sí. Pero bueno, igual Spicy, por ejemplo, bueno, ahí tenés el ejemplo de un bárbaro que no era nada tonto. Si bien habían un montón de cosas que no entendía y era recontra escéptico de todo lo que era magia y toda esa cuestión, cuando hubo que defender el bar donde vivían los personajes, el tipo se armó una de trampas impresionantes. Y todos efectos prácticos, o sea, de ingeniería, por así decirlo. Sí, 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 y se había inventado un montón de maquinaria para sus labores diarias. Él, él inventó el mate. Inventó el mate también. Bueno, pero eso es algo de doble G. Cada vez que jugamos en una campaña, el chabón no puede evitar inventar el mate de alguna manera. Es que no se puede, no se puede vivir sin mate. Claro, en la campaña en una campaña que dirigió Lobos, nada que ver, yo tenía un druida y él tenía un mago. Pero inventaron los chaqueños le pusieron. Y Y, y en la de Steampunk era el resorte. sí, claro, porque la bombilla tenía un resorte. Dios mío. No hagan eso. Es que ahora tengo la tentación de que cada cosa que juego de inventar el mate, maldita sea.
Me, Pero me bueno, llama mucho la atención de que en la campaña de Dragonfall no hayan inventado el mate de alguna manera. Creo que porque no tuvieron mucho tiempo, los perseguían muchos dragones, pero sí, sí, aparte que Alfira no se hubiese copado mucho con la idea de esa. no, pero Fondrill tranquilamente. Dios mío. Pero sí, yo creo que hay muchas maneras muy inventivas de poner en relación un bárbaro con cualquier otro personaje de un party y de darle detalles y darle toques y hacerlo entretenido, más allá de que en combate siempre va a ser funcional. Sí, sin ni hablar. Creo que el mejor equipo para un bárbaro es un druida. En quinta edición, además, son dos clases que son muy fuertes. Así que no hay motivo para que si hay un bárbaro no haya un druida o si hay un druida no haya un bárbaro, ¿no? Pero bueno. Bueno, el explorador también, obviamente. Pero bueno, creo que es un rol que está buenísimo, que se puede explorar de muchas maneras distintas. De nuevo, con una buena sesión cero y una buena planificación de la backstory o el trasfondo del personaje, se pueden hacer muchas cosas interesantes. Y personajes que sean divertidos de jugar y de explorar sin necesidad de caer en el típico estereotipo. A mí me dieron ganas de jugar un bárbaro ahora. Después de tanto hablar de bárbaro. Eh, A mí no porque juego una, claro, manca, pero no juego, literal. literal. Pero sí, es una clase linda. A no dejarse caer en la idea de que es extremadamente simple y de que solamente va a pegar. Puede ser así, pero también depende de mucho del trabajo del player, como depende de cualquier clase en definitiva. Creo yo en lo personal, y me gustaría preguntarte qué opinas vos al respecto, pero creo que es una buena clase para jugadores que no se han sentado nunca a una mesa. Creo que es una clase viable. Obviamente, es posible que te salga el estereotípico bárbaro del cual venimos hablando, pero me parece que no es una clase complicada como para decir no se la dejes a un player nuevo. Sí, yo creo que sí, y es más, voy a ir por la contraria de lo que dijiste vos recién con respecto Me a lo llevo la del... contra. No, con respecto a lo del estereotipo. Sí estoy de acuerdo en que es una buena clase para empezar, por esto de que es una clase melee que lo que quiere hacer es ir a pegarle a cosas. Lo único que puede pasar es que te olvides de usar la furia, por ejemplo, pero, pero bueno, nada, con que te lo recuerden tu compañero o el DM se soluciona. O con el primer golpe, ¿te acuerdas? O con el primer golpe te acuerdas, sí. Pero lo que sí creo es que es muy interesante para alguien que nunca jugó D&D, que no tiene idea, porque vos como DM le podés decir, bueno, imagínate que venís de una tribu, inventate la voz como a vos se te ocurra y va a estar bien. Porque no tiene que ser algo que exista. Puede ser todo lo raro que vos quieras. Imagínate una tribu de la historia que a vos se te ocurra, modificala a tu gusto y vamos con eso. No necesitas conocer el setting, no necesitas conocer nada. Pudiste vivir en tu tribu toda tu vida y haber peleado con otras tribus. Inventate el nombre de las tribus si querés, o no te los inventes, bueno, no importa, pero depende de cuánta preparación tengas. Pero si es una persona que estás preparando para una campaña y tenés, qué sé yo, una semana para que se arme el personaje, bien puede existir esa conversación y vos ir para donde corra él, y listo, y que tenga un personaje que se sienta propio de entrada, que él le conozca perfectamente la historia y que lo rolee como se le ocurra, y que ni siquiera entienda que hay un estereotipo de bárbaro. Sí, sí. A ver, en un player con mucha inventiva, me parece una idea sumamente viable y me parece genial. A lo que yo iba, o la razón por la que yo opinaba esto de puede llegar a ser el estereotipo, es porque por lo general, cuando vos le estás contando a jugadores que nunca se enfrentaron a D&D que existe una clase llamada bárbaro, lo primero que les viene a la cabeza, a menos que hayan vivido en un termo, es Conan. Sí, Entonces es como asocian Conan el bárbaro con el bárbaro de D&D y de ahí por ahí viene la construcción de que tal vez el primer personaje bárbaro sea un poco más apegado a ese estereotipo de Schwarzenegger musculoso pegándole a las cosas. Que de nuevo no va en contra de lo que acabas de decir vos, porque podés tener el jugador sumamente inventivo que le tirás dos puntas y el chabón te saca una super historia y su primer personaje se convierte en un bárbaro sumamente memorable. sí, a ver, en comparación con otras clases, porque ¿cuál es la cuestión? O lo que yo pienso por lo menos. Si te haces un explorador, por ejemplo, necesitas que el personaje
tenga la iniciativa, digamos, en un montón de situaciones para llevar adelante la party, para que figure como explorador, digo, ¿no? Si es un mago, tiene la lista de conjuros. Si es un paladín, tiene el código de conducta y la deidad. El clérigo lo mismo. Ahora, el bárbaro es bueno, inventá tu propia aventura. Y lo único que tenés que hacer es ir y pegar cuando tengas que pegar. Y después, si en algún momento surge, contarás parte de la historia que vos te inventaste y ya se acabó. Quizás para hacerte una historia con un pícaro, quizás le tengas que preguntar a tu DM, ¿y de dónde viene mi pícaro? ¿Y cómo es la sociedad esta? ¿O qué? Etcétera, etcétera. Y con el bárbaro eso te lo puedes inventar vos a como vos te parezca. Entonces creo que darle esa libertad al player puede ser, si es un player que nunca jugó y que no es muy inventivo porque viene de... Capaz que no le interesa los juegos de rol por el lore, sino que es más porque, no sé, porque juega RPGs. Ahí capaz que lo matás un poco y capaz que cae más en el estereotipo y está bien porque es su primer personaje. Pero si tenés un personaje, un jugador, digo, que tiene esa beta más de literatura fantástica o mismo de historia o lo que sea, me parece que darle esa posibilidad es abrirle otro mundo de rol distinto al que entraría cualquier persona con un humano guerrero. Que me parece que es infinitamente más valioso y que es esto de construir un personaje que tengas ganas de jugar, que sea rico y que sea tu historia y que estás comunicando a los demás. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Wizard. Tengo ganas de jugar un bárbaro. Bueno. Bueno, armate un bárbaro. Me salgo medio segundo de la clase bárbaro en específico y hago el momento chivo, porque en estos últimos días, en nuestro Discord, que tenemos nuestro Discord de 2DM, hemos estado abriendo o dándole la posibilidad a DMs que tienen sus mesas de utilizar nuestro Discord como base. Les creamos su propio canal de voz, en donde tienen los permisos para darle a sus jugadores y son partidas privadas. De ello, la idea es que formemos una linda comunidad y aprovechemos este recurso que es el Discord, no solo para que puedan jugar sus mesas ahí, sino también porque habiendo varias mesas de varios DMs, la gente puede interactuar entre sí y eso, generar una comunidad, generar buenas discusiones. También estamos nosotros, eventualmente en algún momento también vamos a estar dirigiendo ahí, así que los invito a sumarse a la comunidad de Discord. Estamos creciendo de a poco y me parece interesante las discusiones que se pueden llegar a dar entre todos los jugadores y todos los DMs que han entrado en el último tiempo. Me parece perfecto. Sí, mientras más seamos mejor. Además, bueno, siempre puede existir la posibilidad de que surjan nuevas mesas y eso está buenísimo. Se me acabó de ocurrir, ya que nos quedan pocas clases para ver, después igual tenemos una banda de temas para seguir, Sí, eh, pero se me ocurría aprovechar el Discord también para que empiecen a pasar hojas de personaje sí, y después podemos llegar a ver algunas y sí, comentarlas. sí. Eh, mi espíritu gamer es más fuerte que yo, pero bueno. Estoy seguro que algunos de los muchachos van a aparecer con hojas bastante frutas. De Yo no te hecho, voy a pasar mis hojas de personaje porque cada vez que te muestro una hoja de personaje me decís que feos están y cosas por el estilo. Así que yo no te voy a dar mi hoja. bueno, pero estaba pensando, no sé, se me vino a la mente el guerrero que conocí de Marcos. ¿Qué cosa fruta, por favor? Sí. Si lo sabrá esa cría de dragón negro, maldita sea. Ah, sí. Ay, 90 puntos de Eh, daño, Liz. sí, sí. Un amigo nuestro, que por cierto también hemos hecho un podcast con él que va a salir pronto, que es un DM también. En mi campaña se sintió en peligro con una cría de dragón negro y fue a meterle un golpe, y esa cría de dragón negro creo que salió hablando en inglés después de eso, porque le metió demasiados puntos de daño en un coquito y la dejó aplastada contra el piso, y quedó la anécdota de ese personaje. Pegaba mucho. También podemos colgar, obviamente, si lo permiten los jugadores, mostrar en público el personaje. Podemos colgar las hojas. Fondril, el elfo oscuro dragón de doble G, también era un personaje que cuando te agarraba por la espalda furtivos no la contabas, no le durabas 2 rounds. Si te agarraba de frente y sin furtivo, él no te duraba 2 rounds. Sí.
Pero sí, me parece una muy buena idea esto de pasarnos las hojas de los personajes. También voy a hacer una sección especial en el Discord para anécdotas, porque nos gustaría saber, ya con las clases, nos quedan poquitas para terminar, como dijo Wizard, ya con las clases que hemos venido analizando, estaría bueno escuchar anécdotas de los personajes que han jugado, de las experiencias que han tenido, por parte de los DMs de las mesas que han dirigido. Nosotros siempre tratamos de meter alguna que otra anécdota que nos acordamos de las distintas clases. Y si el podcast lo escucha el dueño del Centauro Pícaro, me gustaría que ponga la historia ahí. Pero sería muy bueno empezar a generar interacciones. Nos interesa escucharlos a ustedes, que esto deje de ser tan unilateral, aunque seamos dos, y aprender también, porque de hecho el intercambio de experiencias que planteamos está para eso, está para que nosotros también aprendamos cosas de las experiencias de otros DMs y de otros jugadores. Sí, señor. Así que bueno, hemos pasado el chivo del Discord. El link está en la descripción del video en general. Además de eso, nos pueden invitar un trago por la Cafecito App. También tenemos el Patreon. La idea eventualmente es subir contenido exclusivo. Por ejemplo, mapas. Por ejemplo, arquetipos o clases custom. Campañas. Campañas y cosas por el estilo. Y también sepan que es muy probable que a futuro hagamos partidas, dirijamos partidas, algunas van a ser streameadas y probablemente con la gente que nos apoye en Patreon o que esté como miembro de la comunidad, hagamos, aunque sea pequeñas campañas para, para despuntar el vicio, ¿por qué no? Sí, obvio. Ahora bien, suscríbanse al YouTube, por supuesto, si no están suscriptos. Denle like al video porque nos ayuda una banda con el tema de la visualización. Y yo no tengo nada más para agregar. Yo solo voy a decir que... No, sigue sin salir. Bueno, me voy antes de que me pegue a mí por confusión. Nos vemos la próxima. Bye.